La ventana del penthouse no se rompió, pero algo en el pecho de Marcus Webb sí lo hizo cuando escuchó esas palabras atravesar el silencio de mármol como una cuchilla. Eres solo el ayudante. 3 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para redefinir una vida. Marcus estaba de pie en la esquina del penthouse. Salón de baile, uniforme burdeos de camarero ceñido a su piel oscura, una bandeja de plata con copas de champán volviéndose más pesada en sus manos con cada segundo que pasaba. Las copas tintineaban entre sí, suaves, metálicas, acusatorias. A su alrededor, la sinfonía de la riqueza continuaba sin ser perturbada. Risas, hielo chocando en copas caras. El sonido de personas que nunca se habían preguntado de dónde vendría su próxima comida. Pero Marcus solo escuchó una voz, solo una frase. Solo esas 3 palabras, pronunciadas con la crueldad casual de alguien que nunca había tenido que pensar en cómo caían sus palabras. Eres solo el ayuda. David Ashford se lo había dicho a su esposa. La mujer rubia a su lado, elegante, cara, envuelta en un vestido que costaba más que el alquiler mensual de Marcus, sonrió y tocó el brazo de David de manera posesiva. David se inclinó y le dio un beso en la frente con una ternura que retorció algo profundo en el pecho de Marcus. Pero David Ashford no estaba hablando de la mujer a su lado. Él estaba hablando de Marcus, sobre el hombre que había dado 3 años de su vida para hacer que David Ashford luciera bien, que había recordado que David tomaba su café con un azúcar y una crema, nunca 2 azúcares, nunca negro, que había organizado su agenda, solucionado sus problemas, cubierto sus errores, se había quedado hasta la medianoche para que David pudiera irse a casa con su familia cada noche. 3 años de ser invisible. 3 años de no ser nada. La bandeja se le escapó de las manos a Marcus. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido fue catastrófico, un punto sonoro al final de una oración que Marcus no sabía que estaba escribiendo. Cada pedazo de vidrio parecía caer en cámara lenta, atrapando la luz de los candelabros de cristal arriba, convirtiéndose en diamantes antes de hacerse añicos en piezas cada vez más pequeñas. Cada cabeza se volvió, cada ojo lo encontró. Y en esos segundos suspendidos entre el choque y el silencio que siguió, Marcus sintió el peso de su juicio colectivo presionando como la gravedad, la compasión en sus miradas, el desprecio en sus expresiones, la absoluta, incuestionable certeza de que era exactamente lo que David Ashford había dicho que era. Solo la ayuda. El rostro de David se transformó. Su mandíbula se tensó. Sus ojos destellaron con algo más oscuro que la ira, algo más cercano al asco. Se giró ligeramente, angulando todo su cuerpo hacia un lado, una manifestación física de borrado. El mensaje era claro. Marcus no existía. O peor, existía, pero no importaba. Lo siento, señor, escuchó a sí mismo decir Marcus. Las palabras vinieron de algún lugar lejano, de algún lugar roto. Lo limpiaré de inmediato. David no lo reconoció. No miró hacia atrás. No dio ninguna indicación de que hubiera escuchado a Marcus hablar. Simplemente acercó a su esposa y se rió de algo que ella susurró, su mano descansando en la parte baja de su espalda con la confianza de un hombre que creía que el mundo le pertenecía. El desprecio fue completo. Marcus se arrodilló en el suelo de mármol, recogiendo fragmentos de cristal uno por uno. Las piezas le cortaban las palmas, dibujando líneas rojas de sangre. Dolor. Dolor real. El tipo que lo despertó del entumecimiento en el que había estado viviendo durante 3 años. Pero debajo de eso, algo más se estaba cristalizando. Una claridad. Un solo pensamiento, agudo y limpio.
Este hombre no merece ni un segundo más de mi vida. No un segundo más. No un pensamiento más. No un sacrificio más. Esa noche, Marcus regresó a casa con su hija. Amara tenía 7 años, dormida en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una colcha que él había cosido durante una semana de noches. Tenía sus ojos, oscuros, serios, capaces de ver la verdad. Tenía la barbilla obstinada de su madre. Se quedó en la puerta observándola respirar, observando cómo su pecho subía y bajaba en la oscuridad, observando a la hija que había estado eligiendo ignorar sistemáticamente en favor de un hombre que apenas lo había llamado nada. La culpa lo invadió. Vergüenza. Arrepentimiento por cada evento escolar que había perdido, cada hora de dormir que había saltado, cada momento en el que había elegido el mundo de David sobre el de ella. Marcus se sentó al borde de su cama, con mucho cuidado de no despertarla, y hizo una promesa, no para sí mismo, para ella, para el futuro que merecía, para la versión de sí misma en la que se convertiría si no cambiaba todo ahora mismo. Susurró: «Nunca te dejaré crecer creyendo que eres solo cualquier cosa. Te mostraré que las personas invisibles, las que todos llaman la ayuda, las que todos miran a través de, esas personas son las que mantienen todo unido, las que hacen que el sistema funcione, las que hacen que los poderosos parezcan poderosos, y yo seré esa persona para ti, siempre. Nunca dudarás de que eres todo para mí». Amara se movió en su sueño, inconsciente pero de alguna manera respondiendo a la gravedad de sus palabras. A la mañana siguiente, Marcus no llamó para decir que estaba enfermo. Fue a trabajar exactamente como estaba planeado. Llegó a la oficina de David a las 7 a.m., preparó el café justo como le gustaba, una cucharada de azúcar, una de crema, como a David le gustaba, y lo colocó en el escritorio frente a él. David no levantó la vista. Simplemente tomó el café, lo bebió sin reconocerlo, nunca miró a Marcus. Fue entonces cuando Marcus supo con certeza, era invisible. Pero le quedaban 3 semanas de su aviso de 2 semanas. Ya lo había extendido, sin explicación, porque necesitaba tiempo para ver con claridad, para documentar lo que había sospechado durante meses, para entender el verdadero alcance de lo que David Ashford realmente era bajo los trajes caros y la sonrisa confiada. Esa tarde, Marcus comenzó a revisar los archivos de David con meticulosa precisión. Siempre había tenido acceso, ese era el trabajo, pero ahora los miraba de manera diferente. Ahora entendía que cada documento era una confesión esperando ser leída. Cada correo electrónico era evidencia. Cada registro financiero era prueba. Los archivos contaban una historia que helaba la sangre de Marcus. David Ashford no había construido su empresa de $1,000 millones de la nada. La había robado. Cada idea brillante, cada avance tecnológico, cada innovación que lo había convertido en un nombre conocido y en multimillonario. Los diseños originales habían venido de un hombre llamado Marcus Chen. David lo había conocido en la escuela de posgrado. Habían colaborado en un proyecto que se volvió revolucionario. Juntos habían creado algo extraordinario. Durante 3 años, fueron socios iguales. Sus nombres debían estar en cada patente, cada solicitud, cada avance. Luego David tomó una decisión. Los correos electrónicos eran clínicos, breves, eficientes y absolutamente devastadores. Marcus, he decidido avanzar con la empresa de manera independiente. Esta es una decisión comercial. Recibirás un paquete de indemnización estándar. Considera esto el final de nuestra asociación.
Marcus Chen había respondido con shock, con ira, con amenazas legales y apelaciones desesperadas. Pero David había sido estratégico, se había movido más rápido, ya había transferido la propiedad intelectual a empresas de holding a su nombre. Ya había firmado acuerdos que excluían completamente a Chen. Para cuando se asentó el polvo, Chen no tenía nada. David tenía todo. Marcus fotografió cada documento con su teléfono, hizo notas detalladas, cruzó fechas y transacciones, encontró evidencia de sobornos a funcionarios del gobierno, encontró pruebas de que David había mentido a los inversores sobre los orígenes de la tecnología, encontró registros financieros que mostraban que David había desviado dinero a través de empresas fantasma para ocultar su riqueza de las reclamaciones de pensión alimenticia de su primera exesposa. Esto no era solo robo, esto era un fraude sistemático. Este era un hombre que había construido un imperio mintiendo, robando, destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino, y nadie lo sabía. El mundo veía a David Ashford como un multimillonario hecho a sí mismo. Un visionario, un filántropo que donaba millones a la caridad, un hombre de integridad, un creador de empleos, una historia de éxito. El tipo de hombre al que la gente aspiraba a convertirse. No tenían idea de lo que Marcus sostenía ahora en sus manos, ninguna idea de que cada historia que David había contado sobre sí mismo era una mentira construida cuidadosamente a lo largo de años de engaño. Ninguna idea de que la base de su imperio había sido robada de un hombre llamado Marcus Chen, que había desaparecido en la oscuridad. Una tarde, aproximadamente una semana después de su documentación, David lo llamó de regreso a la oficina. Su tono era diferente, más ligero, casi desesperado. Webb, ven aquí un segundo. Marcus se dio la vuelta y caminó de regreso lentamente. David estaba sentado detrás de su escritorio, el mismo escritorio donde Marcus había pasado innumerables horas organizando, gestionando, habilitando un fraude, el escritorio donde había escrito los discursos de David, organizado las reuniones de David, hizo que David pareciera brillante. He estado pensando, dijo David, finalmente levantando la vista de la pantalla de su computadora. Sus ojos eran diferentes ahora. Buscadores. Quiero que te quedes. Extiende tu periodo de aviso. No estoy listo para perderte aún. ¿Por qué? Preguntó Marcus, aunque ya lo sabía. Quería escuchar a David decirlo. Quería ser testigo del momento exacto en que David se dio cuenta de cuán dependiente era del hombre al que acababa de llamar ayuda. Porque eres bueno en lo que haces, dijo David, y estoy dispuesto a pagar más. Nombra tu precio. Lo que quieras. Doble. Triple. No me importa. Marcus pensó cuidadosamente. Este era el momento. La encrucijada. Podía aceptar el dinero. Podía desaparecer. Podía construir una vida mejor para él y amara con el dinero de David y nunca mirar atrás. Podía ser el hombre invisible que se hizo rico gracias a la culpa de alguien más. En cambio, dijo en voz baja, lo aprecio, pero he terminado. El rostro de David se sonrojó de inmediato, el color subiendo de su cuello a sus mejillas. Eso no es aceptable. Te necesito aquí. Lo que quieras, dímelo. No hay nada que puedas ofrecerme, dijo Marcus, con la voz firme y definitiva. Porque el verdadero precio de trabajar para ti es mi respeto propio, y eso no está en venta. No más, nunca más. Se volvió hacia la puerta. ¿Sabes qué? La voz de David lo siguió, ahora enojada, aguda con desesperación. No eres nada, Webb. Sin mí, sin este trabajo, no eres nadie. Siempre lo serás.
Esta ciudad te masticará y te escupirá. Marcus se detuvo en el umbral. Podría haber dicho algo hiriente, algo diseñado para herir, algo sobre los crímenes de David, su robo, sus mentiras. En cambio, se dio la vuelta y miró a David directamente a los ojos. Realmente lo miró y vio por primera vez lo que David realmente era. No poderoso, no excepcional, no impresionante, solo pequeño, solo asustado, solo un hombre aterrorizado de ser ordinario. Quizás, dijo Marcus en voz baja, pero al menos seré un nadie con integridad. Al menos mi hija estará orgullosa de mí por hacer lo correcto. Luego salió, y nunca miró atrás. Durante esas últimas 2 semanas, Marcus completó su trabajo. Había documentado todo meticulosamente: correos electrónicos, archivos, registros bancarios, transferencias electrónicas, toda la arquitectura de los crímenes de David. Creó copias, hizo respaldos, almacenó archivos encriptados en lugares donde nadie pensaría buscar. Fue minucioso, fue cuidadoso, fue preciso, pero no fue a las autoridades él mismo. Eso habría sido demasiado directo, demasiado personal, demasiado parecido a una venganza. En cambio, contrató a una abogada llamada Patricia Wong. No le pidió que presentara cargos, no le pidió que demandara, solo le pidió que entendiera lo que tenía, que le dijera qué significaba legalmente, que le aconsejara sobre lo que sucedería a continuación. Estas son acusaciones serias, había dicho Patricia, revisando su documentación con creciente intensidad. Y tienes pruebas sólidas. La SEC necesita saberlo. Los investigadores federales necesitan saberlo. Los inversionistas necesitan saberlo. Esto es masivo. Mas eu não serei o que vai contar a eles, disse Marcus. Estou fora com David, fora daquele mundo. Eu só quero seguir em frente com a minha vida. Quero criar minha filha. Quero ser o pai que eu deveria ter sido o tempo todo. Patrícia acenou lentamente, entendendo sem que Marcus precisasse explicar. Podemos trabalhar com isso. Podemos garantir que a informação chegue às pessoas certas sem que você seja a fonte. Marcus marcou uma reunião com um jornalista investigativo chamado Thomas Chen. Com um café, em uma cabine tranquila de um restaurante longe do escritório, Marcus forneceu informações, apenas informações, como alguém poderia mencionar algo que ouviu de passagem. Marcus Chen, o inventor original, o homem que foi excluído de sua própria empresa. As irregularidades financeiras que ninguém nunca explicou. As misteriosas empresas de fachada. Os contratos governamentais que não faziam sentido. Os olhos de Thomas se arregalaram a cada detalhe. Esto es explosivo, finalmente había dicho, inclinándose hacia adelante. Esta es una historia masiva. Pero necesito verificar todo. Necesito documentación. Necesito pruebas. Puedo proporcionar eso, dijo Marcus. Todo lo que necesitas. Todo es real. Todo verificable. Todo documentado. Pero tengo que mantenerme anónimo. Por el bien de mi hija. Ella nunca puede saber sobre esto. Thomas había estado de acuerdo, y Marcus se había alejado. Durante los siguientes 3 meses, Marcus observó desde la distancia. Había comenzado un nuevo trabajo en una empresa de tecnología más pequeña, ganando menos dinero, pero trabajando menos horas. Estando presente para Amara de maneras que nunca había podido antes. Ayudaba con la tarea cada noche. Asistía a su obra escolar. Preparaba la cena y la comían juntos en la mesa, hablando sobre su día, sus sueños, sus preguntas sobre el mundo. Estaba construyendo algo real, algo que le pertenecía, algo que David Ashford nunca podría tocar. Luego la historia se hizo pública. El titular era inevitable. Billonario, bajo investigación por fraude.
David Ashford, acusado de robar una empresa de $1,000 millones. El artículo era completo, devastador, detallado. Exponía todo. Cómo David y Marcus Chen habían creado la tecnología juntos. Cómo David había borrado sistemáticamente la contribución de Chen. Cómo había construido una fortuna sobre mentiras. Hubo historias de seguimiento, historias sobre el lavado de dinero, los sobornos, las empresas fantasma, los empleados que habían sido testigos de su falta de piedad, las personas que habían perdido sus trabajos para que David pudiera llevarse el crédito por su trabajo. En una semana, la SEC había abierto una investigación formal. La Junta exigió que David renunciara. Su precio de acciones se desplomó. Los inversores entraron en pánico. La empresa comenzó a desmoronarse. Y Marcus lo observó suceder desde su pequeño apartamento en Queens, con su hija haciendo la tarea en la mesa de la cocina, completamente ajena a que su padre acababa de desmantelar el imperio de un multimillonario usando nada más que la verdad. Amara percebeu que ele estava diferente, porém. Mais leve, mais livre, como se peso tivesse sido tirado de seus ombros. Papai, você está sorrindo mais, ela disse uma noite. Por quê? Marcus a puxou para perto. Porque eu fiz a escolha certa sobre algo importante. E agora, não preciso mais carregar isso. Não preciso fingir. Não preciso me esconder. A investigação levou 4 meses. No final, David Ashford foi indiciado por 17 acusações: fraude, desvio de verbas, lavagem de dinheiro, suborno. Sua esposa pediu o divórcio, citando infidelidade e crueldade emocional. Sua empresa pagou uma enorme restituição aos investidores que ele havia enganado. Mais importante, os direitos de propriedade intelectual foram devolvidos a Marcus Chen, que finalmente pôde reiniciar sua carreira com total crédito por seu trabalho original. David Ashford foi condenado e sentenciado a 8 anos de prisão federal. 1 ano após a sentença, uma carta chegou ao escritório de Marcus, encaminhada através de seu advogado. O endereço de retorno era uma penitenciária federal. Marcus quase não a abriu, mas ele abriu. A caligrafia estava mais trêmula do que ele lembrava, menos confiante, mais humana. A caligrafia de um homem que havia sido quebrado e estava tentando reconstruir algo dentro de si. Marcus, começou. Não tenho o direito de esperar que você leia isso. Não tenho direito a nada de você mais. Mas estou pedindo de qualquer maneira, porque tive 1 ano para pensar sobre quem me tornei e como cheguei aqui. Você não foi a ajuda. Você foi a fundação sobre a qual eu me sustentei. Você foi a razão pela qual tudo funcionou. Você foi a razão pela qual eu podia parecer bem-sucedido. Podia reivindicar grandeza. Podia ficar de pé. E eu era pequeno demais. Tinha medo demais. Estava com fome demais de poder para ver isso. Robé a Marcus Chen porque tenía miedo de ser ordinario. Te tiré porque tu integridad me incomodaba. Te llamé nada porque representabas algo que nunca podría ser, un hombre que conocía su valor sin necesitar que nadie más lo validara. Ahora entiendo lo que hiciste. No me destruiste. Simplemente dijiste la verdad, y la verdad fue suficiente para derribar todo porque todo lo que había construido estaba completamente basado en mentiras. Mi hija me ha escrito. Tiene 26 años. Me perdí toda su infancia. Ella está tratando de perdonarme. No lo merezco, pero estoy agradecido de que lo esté intentando. Mi exesposa ha seguido adelante. Ahora es feliz, construyendo una vida con alguien que la valora. Também la destruí. Mas você, Marcus, quero que saiba de uma coisa. O homem que eu era teria chamado isso de fraqueza, teria visto a prisão como uma falha. Mas estou tentando me tornar alguém diferente. Alguém que entende que a verdadeira força é enfrentar suas fraquezas e tentar se tornar melhor. Sua filha é sortuda. Ela tem um pai que está presente. Esse é o maior presente que um pai pode dar.
Eu nunca fiz isso. Espero que você nunca tenha que contar a ela quem eu fui. Espero que você conte a ela sobre sua própria força, em vez disso. Atenciosamente, David Ashford Marcus leu a carta 3 vezes. Então, ele a guardou em uma caixa, trancou e não pensou mais nisso por um longo tempo. 2 anos após a condenação de David, Marcus foi promovido a diretor de operações em sua empresa. Seu salário dobrou. Sua equipe o respeitava. Ele estava construindo algo real, algo conquistado, algo baseado em integridade e competência. Amara agora tinha 10 anos, brilhante, confiante, absolutamente segura de quem ela era. Uma noite, Marcus e Amara sentaram-se na escada de incêndio do apartamento, observando as luzes da cidade piscarem enquanto o sol se punha. Era a tradição deles, o ritual deles, a coisa que faziam toda sexta-feira à noite, faça chuva ou faça sol. Papai, Amara disse, virando-se para ele com seu rosto sério. Estou orgulhosa de você. Marcus a puxou para mais perto. Você trabalha muito duro. Você é gentil com as pessoas. Você sempre tem tempo para mim. E você nunca deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Marcus sentiu algo quente e sólido se acomodar em seu peito. Ele beijou o topo da cabeça dela. Obrigado, querida. Isso significa tudo. Às vezes as pessoas tentam te apagar. Amara continuou, falando com a sabedoria que as crianças às vezes possuíam. Mas você nunca deixou. Você apenas continuou sendo você mesma. Você continuou fazendo a coisa certa. E agora todo mundo sabe o quão incrível você é. Marcus segurou sua filha e olhou para a cidade. Para as luzes de edifícios construídos por pessoas que ele nunca conheceria. Edifícios que sobreviveriam a todos eles. Ele pensou em David Ashford em sua cela, finalmente entendendo o que significava ser humano. Ele pensou em Marcus Chen, capaz de recomeçar com seus designs finalmente creditados a ele. Ele pensou em sua própria integridade, mantida silenciosamente, nunca anunciada, nunca exigindo reconhecimento. E ele entendeu algo profundo. O bilionário tinha tentado apagá-lo, chamando-o apenas de ajudante. Mas Marcus nunca precisou da validação do bilionário. Ele sempre teve algo mais importante: a crença de sua filha nele, seu próprio senso de certo e errado, o conhecimento de que estava construindo algo real, algo que importaria muito depois que o poder e o dinheiro desaparecessem. Esse era o verdadeiro poder. El multimillonario lo había desechado. El multimillonario lo había llamado nada. Pero al final, Marcus era el que estaba en terreno firme. Y el multimillonario, a pesar de todo su dinero y su poder, había construido todo su imperio sobre arena. Cuando la arena se movió, el multimillonario cayó, y Marcus, el ayudante, el nadie, el hombre invisible, seguía en pie, seguía respirando, seguía construyendo, seguía mejorando. Él me llamó el ayudante, pero yo era la base sobre la que él se sostenía. Y cuando me alejé, todo lo que había construido se vino abajo. No porque lo destruyera, sino porque nunca fue real desde el principio. Y lo real, mi integridad, mi relación con mi hija, mi dignidad silenciosa, eso fue lo único que realmente importó.